estamos también. Recuerden que a partir de la semana que viene arrancamos en nuevo horario con una nueva casa también que nos recibe a partir de las 7 de la mañana. Vamos a arrancar bien tempranito para acompañarte. Y sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida, como te lo fuimos anticipando también, a nuestro colega, a nuestro amigo de la casa que nos invita a poder sumergirnos un poco en lo que va aconteciendo en el mundo y cómo todo eso que va pasando en el mundo también va repercutiendo aquí en la República Argentina. Le damos paso a la columna de Visión Mundial de la mano de nuestro amigo Tadeo Castiglione. Hola Tadeo querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, querido Bruno, y a toda la audiencia. Como siempre, un placer estar junto con ustedes. Bueno, se viene movidito todo lo que va a estar aconteciendo o todo lo que está pasando, ¿no? Ya con lo que ha sucedido en Francia, con, bueno, esta inauguración de los Juegos Olímpicos. Si vienen las elecciones en Venezuela también, algo que hay mucho foco puesto en lo que va aconteciendo allí. Hubieron reuniones también por parte de los principales referentes o la principal referente del Fondo Monetario Internacional con nuestro amigo Luis Toto Caputo, intentando ahí, bueno, una especie de sobadita de espalda, ¿no? Que le han hecho para tratar de ver si pueden tener algunos fondos frescos. Contanos, Tadeo, cómo empezás a percibir esto que se va moviendo en el mundo y que lógicamente nosotros estamos prestando mucha atención a todo lo que va aconteciendo alrededor del mundo. Tenemos, como bien lo mencionas, una semana que es más que movida, tanto de acontecimientos que han sucedido estos últimos días como lo que van a suceder durante el fin de semana, lo cual nos condiciona bastante respecto a todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Un mundo, como siempre decimos, en constante movimiento con una dinámica que hay que seguirla para no quedarse atrás, porque esto es como el tren, si uno no está arriba, pues bueno, lo va a ver de lejos y se lo va a perder. Pero la situación internacional, como bien indicas, al menos el panorama que pinta con respecto desde la Argentina hacia el exterior, es muy interesante para tener mucho énfasis puestos, pero también muy complicado debido a que no siempre se toman las mejores medidas desde los ámbitos locales, los cuales se ve reflejado en lo internacional. Como bien mencionas, un hecho internacional que creo que es siempre llamativo son los Juegos Olímpicos. Creo que en los últimos Juegos Olímpicos ha ido perdiendo ese color, esa Coincido. alegría, esa magia que se tenía anteriormente. Había mayor énfasis tanto en lo mediático como en lo nacional, lo que es la representación olímpica, con no únicamente un equipo de fútbol, sino con todas las disciplinas deportivas tenía un énfasis, al menos desde Argentina, mucho mayor de lo que se está presentando en este Juego Olímpico. En el anterior también ya viene en declive, pero este en particular también tiene un gusto de desgaste internacional en los cuales lamentablemente la política también tiene su mecha en lo deportivo, pese a que está prohibido y que se había dicho claramente que esto no puede ser así, que son dos temas aparte, pero vemos selecciones de países enteros que no pueden competir en los Juegos Olímpicos cuando eran los Juegos neutrales del mundo. Lo mismo sucedió con el Mundial de Fútbol, en donde ciertas delegaciones estaban totalmente prohibidas y no podían participar, como es el caso, por ejemplo, de la Federación de Rusia, que siempre codo a codo les compite a Estados Unidos y a otros países en muchas disciplinas y que por cuestiones meramente políticas no se le permite nuevamente su participación en estos Juegos Olímpicos. Hemos visto que bajo este reglamento de que Rusia está en guerra, no puede participar en los Juegos Olímpicos, bueno, entonces tenemos muchos otros países que tendrían que ser también anulados de estos Juegos Olímpicos, por lo cual desde ya estos Juegos Olímpicos en París son de la hipocresía, si lo podemos meter desde ese aspecto. Pero también hay una gran desorganización y esto ha sido noticia a nivel internacional debido a la falta de seguridad, los robos constantes a las diferentes delegaciones. Leí ayer que habían, además de lo sucedido con Argentina, que fue escandaloso, una selección deportiva de Australia también sufrió importantes robos y esto no parece ser hechos aislados, sino continuos. Entonces, marca que tal vez París no estaba preparada
para la celebración de estos Juegos Olímpicos. Y muchas veces se trata de politizar estas situaciones también, de que los Juegos Olímpicos sirven para subir la imagen política, Lavar la de cara del tratar de, país. Sí. lógicamente, siempre un aspecto más bonito, pero no se estaría condicionando en este caso en Francia, porque hasta ahora y comienza hoy, han habido más anti que más Claro. contra que pro Más, en esta situación. claro, más de cal que de Eh, arena, ¿no? La cuestión. Iba a Exactamente. sumarle a esto lo que pasó con el sabotaje a los trenes también, ¿no? Que hubo en las últimas horas que complicó la llegada de muchos visitantes justamente a París. Sí, y un choque ayer entre manifestantes pro-Israel y pro-Palestina. Hay muchos manifestantes a favor de Palestina que decían, siguiendo esta lógica de un país en plena guerra, no puede participar de los Juegos Olímpicos. A ver, se prohibió a Rusia porque bajo las mismas condiciones no se prohíbe a Israel Israel, claro. y no. Entonces ahí hubieron manifestaciones también respecto al uso del velo en las mujeres islámicas para ciertas disciplinas. El Comité Olímpico lo permite, pero por ejemplo la selección de vóley femenino de Francia, la misma selección francesa, que gran parte de sus componentes son mujeres musulmanas, le ha prohibido a sus propias participantes poder competir con el velo islámico. Entonces hay muchas cuestiones que son casi contradictorias y que no coinciden de todo, lo cual empaña un poco el panorama de estos Juegos Olímpicos. Hubo un pedido incluso del Papa esta semana de que, bueno, la tregua olímpica, la famosa tregua Tregua olímpica, olímpica claro. a nivel internacional, tampoco se aplica. Entonces, hay muchas cuestiones que más allá de lo mediático, desde lo deportivo, pasando por lo político y lo geopolítico, empañan la celebración de estos Juegos en París, que por cierto, yo personalmente siempre me gustaba ver todas las disciplinas porque hay deportes prácticamente únicos, Sí. muy interesantes para hacer un seguimiento, pero bueno, lamentablemente las situaciones lo condicionan bastante en esta oportunidad. A esto le voy a sumar, Tadeo, algo que también había escuchado algunos análisis que daban cuenta de que era una vidriera del ocaso de Occidente en toda su cuestión cultural, deportiva, política, etcétera, etcétera. Iban a mostrar estos Juegos Olímpicos como la vidriera de que, che, Occidente está en declive, ¿no? Y evidentemente viene mostrando y afirmando, ¿no? Esas declaraciones. Sí, lógicamente un análisis que hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo, de que no todo lo que nos venden hay que comprarlo tal cual como es. La semana pasada también habíamos estado hablando un poco sobre la inseguridad en Francia y estas medidas del gobierno para, bueno, tapamos la pobreza abajo de la alfombra en vez de dar soluciones creíbles a largo plazo. Entonces, bueno, todo esto marca ese panorama que se enrumba respecto a eso. Y lo cual es triste porque Occidente proveyó internacionalmente, culturalmente, deportivamente, mucha influencia, mucha riqueza también, pero que por la negligencia actual, bueno, poco a poco ha ido con esta cancelación cultural, esto que veníamos hablando también de crear una nueva mentalidad, despojarse de sus orígenes y demás, bueno, conlleva muchas consecuencias en todos los planos y en todos los ámbitos, inclusive también en lo deportivo. Muy bien, bueno, cuestiones que empiezan también a sumarse y a mezclarse con cuestiones políticas, evidentemente, y que surgió esta invitación, ¿no? Algo que me llamó sumamente la atención es que ni la canciller ni el embajador estarán presentes, pero sí el hermano, sí la hermana, perdón, como representante oficial. Yo lo habías mencionado vos en la edición anterior, que solamente había dos invitaciones por delegación presidencial, si se quiere, y en este caso invitaron a la hermana, que internacionalmente no sé Sí, cuánto peso tiene, ¿no? era lo que veníamos hablando, ni siquiera el pedido de disculpas de Karina Milei en la embajada logró habilitar una tercera invitación, que era lo que se buscaba, y bueno, habían dos entradas y había que Se la acapararon a los dejarlo. hermanos. Y no quedaba otra. Ahora, interesante el panorama de que el viaje sigue siendo todo costeado con fondos públicos, un avión privado, alquilar un avión privado, las horas de vuelos, los combustibles, el piloto, los seguros, se hablaba de casi 300 millones de dólares. No era una ganga ni un
ni un cumple de 15, sino que estamos hablando de importantes costos únicamente para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Bueno, algunas cuestiones también que desde lo local, en el medio de que no hay plata y que nuestros queridos jubilados cobran cada vez menos, bueno, se presenta esta oportunidad de asistir a los Juegos Olímpicos y en estas condiciones, y voy a tirar un detalle de color, lo del río Sena, eso fue algo muy interesante, la alcaldesa de París tirándose, nadando libremente, y yo me acuerdo cuando estuvimos en Francia, los parisinos muy exagerados, muy seguros también con el protocolo COVID, pero ya estamos año 2022, Sí. bastante avanzado del tema, dos, tres cubrebocas por persona, bastante panorama, Sí. por pedidos de las autoridades, pero ahora por las mismas autoridades que dicen que el río Sena supuestamente está descontaminado y Sí. que se puede nadar, pese a que los desechos y los fluidos cloacales, las ratas y demás se crían ahí, pues bueno, la gente hemos visto imágenes de gente nadando sin ningún problema, entonces un puntito para notar que tal vez no son los chinos o los norcoreanos los que obedecen estrictamente a lo que dice el gobierno, sino que también hay otros que por ahí obedecen más a los medios que a la misma realidad. Completamente, ¿eh? Bueno, habrá que ver, ¿no? 2:30 de la tarde acá en la Argentina se va a poder ver. Es cierto, yo coincido en esto que se ha ido diluyendo con el tiempo. Yo, en lo personal, creo que para mí los grandes o últimos Juegos Olímpicos que suscitaron mucha atención, sin dudas para mí, fueron los de Atenas, ¿no? Me parece que a partir de ahí comenzó como a diluirse un poco. También por todo el impulso que tuvo la Argentina, fue una muy buena participación de la delegación argentina y comenzó en lo personal a diluirse con el tiempo, esperando que, bueno, yo no sé si cuántos buenos resultados podrá llegar a tener la delegación argentina. Siempre la esperanza está puesta, pero con las pocas inversiones que ha habido en el deporte, dudamos que haya una buena participación o por lo menos una buena posición en las clasificaciones en el medallero. ¿Tenés algún favorito a nivel país que digas, che, me parece que este país la va a romper en el medallero internacional? Bueno, siempre China en los últimos años, debido a la cancelación de Rusia, ha estado compitiendo. Hay que prestar atención porque hay unos países que se destacan en un deporte que yo hago seguimiento, tiro al arco, y Sí, hay otro que es tiro olímpico, que es con diferentes tipos de armas, ayer participó un los cuales. argentino. Exacto, y ojo que los países asiáticos se destacan mucho, países como Mongolia, Corea del Norte, son países que, bueno, tradicionalmente tienen buena puntería y también lo demuestran incluso también en los Juegos Olímpicos, pero lógicamente creo que China tiene gran potencial para arrasar, el país se prepara mucho, hay mucha exigencia de parte del gobierno chino, de parte del Ministerio de Deportes de China, creo que no tiene parangón en comparación con ningún país en inversiones, en capacidad en entrenamiento y viven para eso, entonces ahora es cuando lo demuestran. Claro, queda demostrado. Una japonesa me parece que rompió el récord de tiro al arco con la cantidad de puntajes. Me parece que ayer arrancó. Bueno, esperemos que las delegaciones argentinas puedan llegar a tener un buen papel, ¿no? En eso. Ojalá que así sea. Tadeo, bueno, vamos a saltar de continente. Nos venimos hacia el continente americano. Estuvimos hablando de lo que ha sucedido allí o lo que va a suceder en Francia. Ya es cierto lo que decís, son más los contra que ha tenido que los pro. Veremos qué sucede en la inauguración. Han militarizado todo París. Habrá que ver qué pasa ahora en el arranque. Nos venimos para acá. Hay una situación sumamente importante para la región, sin dudas, que son las elecciones este fin de semana en Venezuela, donde nosotros estuvimos conversando ya casi fuera de micrófono, pero esta sensación que uno percibe a través de los medios nacionales como una durísima derrota por parte de Nicolás Maduro. Pero hay otras miradas externas que dicen no, para que el acompañamiento a Maduro parece ser mucho más masivo de lo que se ve, ¿no? ¿Qué sucede? Ayer se hicieron los cierres de campaña masivos por ambos lados, ¿sí? No tanto como por el lado de quien será Edmundo, ¿no? El que represente la oposición venezolana, sí por el lado de Nicolás Maduro con una convocatoria sumamente importante. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu mirada? ¿Y cómo esto va a empezar a reconfigurar la región en el caso de que el resultado no sea el que esperan muchos, ¿no?
Bien, primero que nada hay que analizar cuál es la situación actual de Venezuela para entender cuál es el margen de esta elección. Estamos en una Venezuela que no se nos ha contado mediáticamente cuál es la situación actual. Estamos hablando del país que va a tener el mayor crecimiento en toda América, no en Latinoamérica, en toda América, según el Fondo Monetario Internacional. Este año Venezuela crece un 4%, mientras Argentina retrocede -3%. Venezuela está creciendo un 4%, más un aumento de su PBI calculado para este año de más del 10%. Datos duros del Fondo Monetario Internacional, que vamos a decir que no es No el son mejor comunistas. amigo de Claro. Nicolás Maduro. No es comunista, como dijo el presidente Javier Milei, que el delegado del Fondo Monetario Internacional para Argentina era un hombre de castrochavista, no sé qué cosa. Bueno, absolutamente alejado de la realidad. Venezuela con 13 trimestres de crecimiento continuo. 13 trimestres son 3 años y un trimestre más. Imaginémonos esto en crecimiento y en recuperación económica y productiva. Venezuela hasta hace 6 años exportaba, es decir, tenía que comprar del exterior el 98% de lo que se consumía a nivel local, y ahora tiene abastecimiento pleno con producción nacional alimenticia. Todo lo que veíamos de los supermercados venezolanos vacíos, de la falta de combustibles, Sí. esos problemas ya están solucionados hace ya más de 2, 3 años. Hay una moneda fuerte, el bolívar, que no mantiene una devaluación constante, sino que se ha mantenido fuerte, 30 bolívares, un dólar, con un mercado abierto cambiario muy diferente a lo de Argentina. O sea, que se quiere conseguir dólares, pues lamentablemente hay que comprar el blue, hacer algún salto, que esto, que lo otro. Bueno, nada de eso existe en Venezuela. Existía, yo estuve en el año 2019 en Venezuela, una situación que era totalmente contraria a la situación que es la actual, lo cual habla de que hubo una mejoría económica importante, la hiperinflación ya se terminó. Este año Venezuela va a tener una inflación anual aproximada del 50%, el año pasado tuvo del 100%, lo cual viene marcando una gran Un descenso. deceleración. Ujú. Año 2018, 300.000% la inflación de Venezuela, dicha por el mismísimo gobierno. 300.000. Acá 300.000% fue la inflación en Venezuela. Una locura. Entonces, acá teníamos a Javier Milei, que dijo que supuestamente él pasó del 17.000 Sí, al 20, no sé cuánto, sí. pero eso eran cálculos imaginarios, esto es cálculo real. Reales. Entonces, con todo este panorama económico encima, la situación en Venezuela está mucho más estable que en años anteriores. La última elección presidencial, año 2018, Maduro gana con alrededor del 65% de los votos, y imaginémonos que con toda esta evolución económica positiva para el país, en medio de un reflejo de una ampliación económica, incluso internacional, tanto con mercados incluso de Estados Unidos. La empresa Chevron acaba de firmar nuevos contratos para continuar explotaciones en Venezuela junto con la empresa estatal PDVSA. Entonces marca que hay una verdadera recuperación económica en todos los aspectos, en todos los sentidos en Venezuela. Y lo económico, lógicamente, condiciona también lo político electoral. ¿Por qué hacemos todo este análisis? Porque si en el 2018 Maduro fue reelecto con el 65% de los votos en un contexto contrario y Complejo. sumamente complicado, el actual es muy beneficioso porque ha demostrado que el gobierno, más allá de que le echan la culpa de que la crisis fue provocada o por las sanciones o por la negligencia del gobierno, ahora está mucho mejor parado, porque no únicamente ha demostrado resultados desde el aspecto económico, sino también en lo social. 5 millones de viviendas entregadas en los últimos 12 años. En los 12 años de gobierno de Nicolás Maduro, 5 millones de viviendas entregadas. Hay planes para hacer 3 millones de viviendas extra para el pueblo. Viviendas, vamos a decirlo, con 2 habitaciones, acomodada y demás, con cuotas y todo lo demás, Sí, sí. accesibilidad directa al pueblo. Entonces, todos estos condicionamientos refleja que Nicolás Maduro está muy bien posicionado. Como bien mencionabas, los cierres de campaña fueron masivos el día de ayer en Caracas, las 7 avenidas principales de Caracas totalmente
colmadas de personas, como dicen los venezolanos, llenazo. Ayer lo leía muy gracioso porque literalmente los venezolanos dicen llenazo, pero esa palabra no existe en el idioma español, pero marcaba que las 7 avenidas de Caracas era una montaña de gente y Nicolás Maduro ha recorrido en esta campaña electoral en los últimos 4 meses más de 300 ciudades de Venezuela con actos multitudinarios, con obras, con inversiones y demás. ¿Cuál es el aspecto y la situación política actual en Venezuela? Bueno, no es Nicolás Maduro versus el candidato de la oposición Edmundo Urrutia, sino que hay 10 candidatos que se presentan a estas elecciones. No Sí. estamos hablando de una oposición unificada en un solo candidato, sino que tienen 9 candidatos diversos, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela va con una conglomeración de partidos que se llama Gran Polo Patriótico, que son 12 partidos que apoyan a Nicolás Maduro. Mm. Y algo interesante que hay que también notar es que ningún gobernador de la oposición, que gobiernan 3 de los 23 estados de Venezuela, han dado su apoyo formal A a Edmundo. Edmundo Urrutia, Mm. lo cual es interesante porque no hay poder territorial que apoye al candidato de lo que se llama la Plataforma Unitaria Democrática, que es el núcleo duro de la oposición venezolana. Eh, Todo esto condiciona a que más allá del pulso que se ve en las calles, que es muy favorito para un solo candidato, la situación económica, la situación social, todo apunta a que Nicolás Maduro va a sortear estas elecciones sin mucha dificultad. Y un punto interesante que creo necesario mencionar es cuántos porcentajes de votantes hay en Venezuela. Y es interesante este aspecto para tenerlo en cuenta de por qué siempre se dan estos resultados y no es fraude electoral. ¿Qué es lo que sucede? En Venezuela el voto no es obligatorio, es voluntario. Ahí va. Históricamente hay un 35-40% de la población que nunca va a votar. Es Se queda en su casa, deciden no participar, alto porcentaje, totalmente ¿no? correcto. Es un porcentaje importante, pero es histórico. Incluso en los mejores momentos de Chávez nunca se superó el 70% de participación Del padrón. Ujú. electoral. ¿Qué es lo que sucede? El núcleo duro del chavismo es 35% de la población. Lógicamente, con una participación menor del 60% o del 60%, estos números te dan de que Maduro gana 55% caminando. Y con el contexto económico actual, es muy probable que lo que en Venezuela le dicen los nini, los que no están Ni ni un de un lado ni lado del ni del otro. otro, Sí. este punto del 40%, más o menos, no va a ir a votar porque no tiene ninguna obligación ni ninguna responsabilidad y las situaciones no le afectan en sus bolsillos. Entonces, muy probablemente esto también condicione lo que va a ser una victoria del chavismo y que se ve en las calles y que se ha dado incluso en las últimas horas muchos opositores políticos, líderes municipales y demás, llamando a votar a Nicolás Maduro. Y gente que es opositor férrea a Nicolás Maduro, llamando a que el voto para la continuidad, para la recuperación, por la paz, principalmente por la paz del país, sea para Nicolás Maduro. Tadeo, iba a preguntarte, me llama la atención porque empecé a ver en los medios esta cuestión de distintos invitados a ser veedores de estas elecciones. ¿Esto se da siempre? ¿En la Argentina pasa que cuando hay elecciones se invitan a veedores internacionales a que controlen, entre comillas, las elecciones? ¿Cuál es el laburo del veedor? Bien, es costumbre de todos los países tener una lista de invitados internacionales como acompañantes electorales. Generalmente lo que se hace es a través de los parlamentos invitar a países aliados, a países con que se tiene buena relación, para que vengan a observar las elecciones en el país. Todos los países del mundo lo hacen. Generalmente hay organizaciones específicas de veedores internacionales que hacen seguimiento para transparencia en elecciones, son invitadas, se les muestra el sistema, cómo son todas las garantías de seguridad y demás, y es algo totalmente normal. Incluso Mercosur tiene una delegación, la CELAC tiene una delegación, la Unión Europea tiene una delegación especial, y bueno, es cuestión de invitaciones formales. Debido a las situaciones políticas en Venezuela,
y que muchos países se mantienen hostiles en contra de Venezuela. Venezuela lo que hace son invitaciones personalizadas a organizaciones políticas, movimientos sociales y demás para que hagan de veedor electoral. Muy buena tu pregunta. Estamos en la elección número 31 en 25 años en Venezuela. 31 elecciones en 25 años es un poco más de una elección por año, ya sean elecciones en referéndum, ya sean elecciones para alcaldes, para gobernadores, para presidentes, para la Asamblea Nacional. Son todas elecciones nacionales en Venezuela que se dan de manera individual cada una, no en su conjunto. No tenemos elecciones del Parlamento junto con las presidenciales, sino que son en años diferentes. Ujú. Y en estas elecciones de las 30, el chavismo ganó 28, fue derrotado 2 veces y el chavismo admitió su derrota en las 2 veces en las cuales no, los resultados le fueron adversos. Y esto demuestra también una falsa posición mediática que se ha dado de que el chavismo no va a reconocer los resultados electorales, cuando históricamente el 100% de las veces que fue derrotado lo reconoció, mientras que la oposición jamás reconoció una victoria del otro lado. Es decir, cuando pierdo es fraude, cuando Cuando gano gano, hubo transparencia. claro. Y los veedores electorales juegan un papel vital para comprobar de que este sistema funciona, Ujú. y esto hay que mencionarlo de la siguiente manera. Jimmy Carter. Jimmy Carter fue un expresidente de Estados Unidos, todavía Sí. vive, 99 años, incluso acaba de superar un cáncer en el cerebro, una persona prácticamente ahora indestructible pese a su edad. 99 años, tiene un centro electoral que se llama Centro Jimmy Carter, y el Centro Jimmy Carter ha dicho en reiteradas ocasiones, y en esta también, que el sistema electoral de Venezuela es el sistema más eficiente del mundo porque tiene muchas garantías de seguridad. No únicamente es digital, sino que también cada persona pone su huella digital, tiene un captahuellas, entonces su habilitación es única y repetible para votar, y tiene un sistema de seguridad y seguimiento muy amplio, por lo cual las denuncias de fraude generalmente quedan en el aire y no se pueden comprobar, porque más allá del voto digital también se imprime una papeleta de cada voto, y todas las bioseguridades de seguridad biométrica y demás dan a entender de que no se puede falsificar una elección de esa dimensión. Estamos ¿Qué es lo hablando, que perdón, sucede? sí, perdón, Sí. estamos hablando de Jimmy Carter, un expresidente de los Estados Unidos, sabiendo la relación de Estados Unidos con Venezuela, evidentemente no hay ningún favoritismo, sino están justamente siendo objetivos. Lógicamente, lógicamente, y es interesante todo este contexto que da estas elecciones, porque como bien los mencionaba, los medios a nivel internacional, a nivel nacional, hablan de una derrota segura del chavismo, cuando el pulso en las calles no es de derrota electoral. Cuando el chavismo perdió la Asamblea Nacional, hubo un pulso que marcaba que iban a perder, pero no se estaría reflejando en esta ocasión. Y un puntito extra de que por qué los medios de comunicación a nivel internacional dicen que va a perder el chavismo, porque la oposición, Edmundo Urrutia, María Corina Machado, que está inhabilitada y que mandó a su caballito, están denunciando que va a haber un fraude electoral, están cantando fraude antes de tiempo, porque lo que se planifica es un escenario de violencia luego de las elecciones presidenciales. Muy probablemente, ellos ya dijeron, no van a reconocer los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral invitó a todos los partidos opositores para que firmen que van a reconocer los resultados. 9 candidatos firmaron, el único que no firmó es Edmundo Urrutia, por lo cual esto hace más de un mes. Ya están diciendo que no van a reconocer los resultados, y que lamentablemente, Dios quiera que no, pero luego de las elecciones van a hacer alguna intentona de nuevamente desestabilización, protestas callejeras y demás, los cuales vamos a tener que hacer un seguimiento bastante amplio, porque es un país importante para Latinoamérica, un país que mantiene una gran relación de hermandad con todos los países, con Argentina, también tiene su peso específico en lo que es respecto al comercio internacional de hidrocarburos y muchas otras cuestiones, que una desestabilización en Venezuela lógicamente repercute a toda la región. Ya lo hemos visto en años anteriores, como esta mega crisis económica, ahora solucionada, acarrió que hayan gran cantidad de inmigrantes hacia los países vecinos, los cuales han llegado hasta aquí mismo, la ciudad de Plotier, en la provincia de Neuquén.
Muy bien, bueno, a estar atentos. El domingo es, ¿no? El domingo son las Domingo. elecciones. Muy bien, bueno, seguramente habrá mucha cobertura de muchos medios, hay mucho interés con respecto a lo que vaya a suceder ahí en Venezuela, que bueno, evidentemente tiene un crecimiento que ojalá, ¿no? Lo que decían que Argentina se iba a convertir camino a Venezuela, ojalá hubiese sucedido leyendo los números de ahora, ¿no? Un punto interesante, el gobierno, el chavismo, Nicolás Maduro hizo campaña diciendo quieren convertirse en Argentina, Claro, todo hablando del al retroceso, revés. hablando de la pérdida de todos los derechos. Bueno, Claro. muy interesante cómo se invirtió, se dio vuelta la tortilla. Sí, nombran como nombraban acá Argenzuela, ¿cómo será allá? Sí, no, Venezueltina, no sé cómo lo irán a mezclar ellos, pero bueno, evidentemente cómo se empieza a invertir esta cuestión. Bueno, una situación que aparte también, ¿no? Haciendo una lectura y también según declaraciones que han hecho, evidentemente el tratar de recurrir al Fondo Monetario Internacional es algo que muchos gobiernos conservadores o de la derecha o alineados a estos justamente estos sectores más alineados a las políticas que lleva adelante Estados Unidos, evidentemente también una elección que sea contraria, ¿no? O que le dé un triunfo a Edmundo va a implicar que seguramente se acerquen al Fondo Monetario Internacional para poder solicitar seguramente préstamo. Esto también implicaría una complicación para la República Argentina, teniendo en cuenta que la Argentina está detrás de estos fondos que puede llegar a brindar el Fondo Monetario. Entonces va a haber seguramente una lucha entre Venezuela y la Argentina en el caso de que el resultado sea adverso para Nicolás Maduro. Hablando del Fondo Monetario Internacional, ayer hubo una reunión, estuvo Cristalina Georgieva con el Toto Caputo. Está la formalidad de decir, che, está todo bien, vienen bien, pero hay algunas observaciones. ¿Cómo se viene desarrollando la política estadounidense tras la baja de Joe Biden de su candidatura? La asunción, entre comillas, porque todavía no está oficializada, pero evidentemente está recibiendo el apoyo de muchos sectores, de Kamala Harris. ¿Qué implicaría que Kamala sea ahora la nueva opositora de Donald Trump? Y cómo eso va a repercutir también acá en la República Argentina, teniendo en cuenta que Donald Trump fue el que hizo el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. Y la Argentina dice, che, si Donald en ese momento nos prestó un montón de guita que antes no prestaba, evidentemente ahora cuando asuma lo primero que va a hacer es prestarnos guita nuevamente. Esa lectura se hace en los Estados Unidos y cómo empiezan a tomar Donald Trump o el sector de los republicanos esta asunción de Kamala Harris como la próxima candidata justamente dentro de los demócratas. bien, muy buenas preguntas para responder en 5 minutos. Es muy interesante lo que mencionas. Primero que nada, la bajada de Biden ya se daba por sentada. Kamala Harris no es que sea más competitiva que Biden, eso es algo interesante. El Partido Demócrata está haciendo una muy mala elección, una señora que tiene una popularidad bajo cero, que no tiene un buen carisma ni nada, pero que bueno, toda la partidocracia de los demócratas podría ir a llevarla y empujarla a ser competitiva, le van a tener que maquillar bastante. Mejor candidata era Michelle Obama. Si se presentaba Michelle Obama, la esposa Obama, todos dan por sentado que ganaba caminando. Sí, Pero bueno, estas son cuestiones internas políticas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Nadie habla de Argentina. Lógicamente acá es un debate entre republicanos y demócratas, entre un nacionalismo imperial norteamericano versus un partido demócrata pensando hacia el exterior, hacia un globalismo. Los dos son igual de malos para muchos países, pero con sus diferentes connotaciones lógicas. ¿Qué es lo que sucede? Donald Trump en su época sí fue vamos a decir, tampoco el gran amigo de Argentina, porque fue el que cerró las exportaciones de los limones que se iba a vender a Tucumán, nunca funcionó nada de eso. Sí accedió para el préstamo, pero hay que entender el mecanismo de Fondo Monetario Internacional, que no es porque Estados Unidos diga sí, habilitado le prestamos, se presta, sino que hay una proporción internacional de muchos países, muchos factores que son dentro del Consejo del Fondo Monetario, los que quienes dan el ok aprueban o o no. desaprueban Claro. los créditos a dar. En aquel momento se trataba de asegurar a Argentina como un socio vital, 45.000 millones, se lo patinaron, le costó el puesto a Caputo, que no es bien visto bajo ninguna mirada en el Fondo Monetario Internacional.
la señora Georgieva, una señora de origen búlgaro, es muy formal, ella es la imagen visible del Fondo Monetario, pero por abajo la estructura siempre le ha bajado el pulgar al señor Caputo. Las condiciones internacionales no son las mismas que cuando estaba Donald Trump para prestar otros 45.000 millones en la actualidad Argentina. La situación es muy complicada y internamente en Estados Unidos lo que se debate más bien es cómo se va a continuar con el conflicto en Europa, ya sea que ganen los republicanos o los demócratas. Los demócratas apuestan por hacer una jugada fuerte en Ucrania. Donald Trump quiere retroceder de ese conflicto y quiere volver a analizar cuál es el papel de la OTAN a nivel internacional, porque él quiere que le paguen dinero. Lo que está buscando Trump no es dar dinero, sino que le paguen dinero a Estados Unidos. Entonces no están en la posición, es muy infantil lo que se ve en Argentina apostando a un candidato que tiene más problemas para solucionar a nivel interno y a nivel externo de la política de su país que preocuparse por Argentina. Entonces, quienes esperan un Donald Trump que si bien, aunque gane en noviembre, asume en En enero, enero, claro. agonizar toda la situación económica y hacer un mega contraajuste como para estirar hasta el último centímetro hasta que asuma en una esperanza vana con un contexto internacional negativo, pues bueno, sería hacer una apuesta fuerte sin tener ningún resultado seguro. La elección en Estados Unidos, en el contexto de que Kamala Harris sea la candidata, que parece ser que así va a ser, hay que ver a quién lleva de vicepresidente. Yo creo que ahí es donde el Partido Demócrata puede hacer las diferencias para achicar con el Partido Republicano y después, bueno, todas las artimañas que se utilizan en la política en Estados Unidos, igual que en la de cualquier país. Vamos a decirlo así, el sistema electoral de Estados Unidos no es la gran cosa. Cuando hablamos compra de voto, compra de voluntades, votos por correo sin certificar, votos de ciudadanos muertos, bueno, todo eso existe, no es ningún secreto en Estados Unidos. La película de El Irlandés, si alguien quiere ver una buena película de 3 horas, también lo refleja de cómo ganó el Partido Demócrata con Kennedy yendo a votar repetidamente con la mafia italiana de soporte. Entonces, eso es Hollywood, pero era la realidad. Bueno, eso sigue existiendo en Estados Unidos, es indudable, y bueno, ambos sectores, republicano y demócrata, lo utilizan en sus diferentes estados. Por lo cual, el panorama electoral ahí lo veremos. Vamos a ver qué sucede. Tadeo, antes que Don Zoom nos corte, agradecerte nuevamente, como siempre, este tiempo que nos dedicas para poder conocer qué pasa en el mundo y este análisis que viene siempre de la mano tuya con Visión Mundial. Tadeo, buen fin de semana y estaremos atentos a qué pase en Venezuela este fin de semana. Muy buen fin de, un saludo a todos y seguiremos atentos. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, este repaso por lo que va aconteciendo en el mundo de la mano de este gran especialista, amigo de la casa como es Tadeo Castiglione, repasando justamente todo lo que va pasando, aconteciendo en el mundo. Hemos hablado de lo que está aconteciendo justamente en París con los Juegos Olímpicos. Hemos hablado también de lo que va a suceder este fin de semana en Venezuela con las elecciones que evidentemente son súper importantes, no solamente para la región, para la Argentina, sino también para el mundo, y también esto que va pasando en los Estados Unidos con la llegada de Kamala Harris como la nueva candidata por los demócratas para enfrentar justamente a Donald Trump en noviembre para las elecciones en los Estados Unidos. Pasó Tadeo Castiglione, pasó Visión Mundial por acá, por No La Ven.